No me escucharon el anuncio de hace rato. Por favor, escríbanme pidiéndome sus calificaciones de todo lo que tengan pendiente, excepto la sección de laboratorio, que no es mi sección, pero las calificaciones de teoría sí me las pueden pedir. Entonces, gracias a los que ya me han escrito, porque quiere decir que están pendientes y espero que todas sus dudas puedan ser resueltas antes de nuestro tercer examen, que será el día martes 14, por favor. Entonces, el primer inmunosupresor que estamos viendo es la azatioprina, que es un análogo de la 6-mercaptopurina, es un derivado imidazólico de la 6-mercaptopurina y es un análogo de las purinas naturales endógenas, como puede ser adenina, guanina, hipoxantina. ¿Esto qué quiere decir? Que al administrarse este análogo se va a incorporar al DNA de manera que va a bloquear la consecuente lectura y transcripción del DNA. Va a interrumpir la lectura y la transcripción del DNA, por lo tanto, va a interferir en las células que se están dividiendo, las células que están copiando su DNA, ¿ok? Aparte de que se usan pacientes trasplantados, también se usa mucho en pacientes con autoinmunidades, como son artritis, psoriasis, enfermedad inflamatoria intestinal y lupus. O sea, no solamente son inmunosupresores de uso en pacientes trasplantados. Además, se pueden usar en cáncer, pero en autoinmunidad también. ¿De acuerdo? Y contésteme a alguien, por favor, ¿a qué horas quieren salir hoy? Al cuarto para las 10. ¿Está bien al cuarto? Ok. Bien, les hago al ratito el anuncio cuando ya vamos a terminar. Gracias. Bueno, el segundo se llama micofenolato mofetil. Este también tiene una acción antiproliferativa y va a competir con una enzima que se llama inosin 5-fosfato deshidrogenasa. Vean ustedes cómo hay diferentes casas comerciales como Novartis, como Roche, pero es un poquito más barato. Una de las particularidades de los inmunosupresores es que suelen ser muy caros. Además, a veces se usan en combinación, pero a nosotros que tenemos el letrero de químicos, pues sí nos interesa un poquito saber cuál es la fórmula y cuál es el mecanismo de acción. Este también se usa mucho, por ejemplo, en pacientes con lupus, ¿ok? Y quiero que entiendan muy bien cuál es el pensamiento, la mecanística de, además de pacientes trasplantados. Vamos a la ciclosporina A. Este es un medicamento súper noble. Es así como que cuando se descubrió más o menos en los 80s, se empezaron a ver grandes ventajas sobre los anteriores que suelen llamarse citotóxicos. Entonces, este es un polipéptido cíclico, de hecho es un undecapéptido. ¿Qué quiere decir undeca? 11 aminoácidos tiene, que es de origen fúngico. Esto se usó en 1983 por su efecto para evitar el rechazo de trasplante de órganos. El hongo se llama Tolipocladium inflatum. Inicialmente se aisló de una muestra de suelo en Noruega.
Su mecanismo de acción es similar al de los corticosteroides porque impide la transcripción de los genes de las citocinas. O sea, tiene como una unión selectiva a las cadenas de DNA que van a producir las citocinas y por lo tanto inhiben la activación tanto de células citotóxicas como de linfocitos B. Recuerden que los TH producen varias citocinas que son necesarias para que las T citotóxicas y o los linfocitos B puedan funcionar mejor. Entonces, ¿qué pasa? Si no hay citocinas cooperadoras, pues no va a haber activación ni de células citotóxicas y esas son las células que estarían rechazando al trasplante. Entonces, de esta manera, la ciclosporina va a bloquear el rechazo de trasplante. Principalmente, la citocina que se va a ver inhibida va a ser la interleucina 2. Recuerden que es producida por las células TH1, por las células cooperadoras, linfocitos T cooperadores tipo 1, ¿ok? Y esta citocina actúa también activando macrófagos, entonces se paralizan un chorro de funciones posteriores. Más o menos así es la ciclosporina A, es un decapéptido cíclico. Si cuentan ustedes, tenemos 11 aminoácidos y es derivado de un proceso metabólico natural de un hongo que no es patógeno. Ya también se han calculado las dosis en pacientes trasplantados, más o menos máximo 5 miligramos por kilo de peso por día, y su efecto es rápido para controlar el rechazo de trasplantes, pero la suspensión de este fármaco puede indicar que se regrese, que se vuelva a recidivar el proceso, es decir, que se rechace el trasplante. Y por supuesto, como todos los fármacos, las vacunas, los agentes biológicos, vamos a tener efectos indeseables y aquí podemos mencionar a la hipertensión arterial, hay una nefrotoxicidad, inmunosupresión obviamente, pero esta se va haciendo irreversible a modo de que hay que tomar en cuenta también la combinación para evitar interacciones farmacológicas que puedan bloquear su efecto o incrementar las reacciones adversas. Otro de los fármacos producidos por diferentes, en este caso es una bacteria, que también pueden reducir la actividad de linfocitos T y por lo tanto inhibir o disminuir la producción de interleucina 2, es el tacrolimus. Tacrolimus se utiliza mucho actualmente después de un trasplante halogénico para reducir la actividad y así disminuir el rechazo. Este es un macrólido con un anillo de lactona descubierto al año siguiente después de el fármaco anterior. Recuerden ustedes que aquí tenemos 1983 para la ciclosporina A y la estructura es muy similar, pero es producida por un germen diferente. Esta fue aislada del suelo japonés y la bacteria responsable de su producción se llama Streptomyces succubaensis. Este tacrolimus es usado también en algunas dermatitis severas, en uveitis refractaria después de trasplantes de médula ósea. ¿Esto qué quiere decir? Uveitis es una enfermedad autoinmune, entonces se pueden dar ciertos fármacos, pero
el paciente puede llegar a necesitar un trasplante de células de médula ósea. Por lo tanto, si la uveitis persiste, puede entonces utilizarse tacrolimus para estos pacientes. También en vitiligo, que son enfermedades autoinmunes. Ok. Los mecanismos de acción en general, de estos diferentes compuestos inmunosupresores que hemos estado mencionando son inhibir la activación de linfos T y o su proliferación. O sea, si un linfocito T se activa, lo más probable es que luego inicie su proliferación, empiece a dividirse incansablemente formando clonas, ¿ok? Entonces, del lado izquierdo tenemos cuáles son las células que van a recibir el efecto bloqueador de los esteroides o corticosteroides. Y aquí tenemos el MMF. Este es el micofenolato mofetil y los esteroides, que ya los mencionamos. Estos actúan preferentemente sobre las células dendríticas y macrófagos, por lo tanto, se bloquea tanto la presentación de antígeno como la activación de macrófagos, se inhibe la maduración de células dendríticas y disminuye la presentación de antígeno hacia los linfocitos hacia los linfocitos T. Este es un linfocito con un TSR, el que tenemos ahí en medio, ¿ok? Entonces, otra vez, el MMF, el micofenolato mofetil, me regreso rápido para que lo ubiquen. El micofenolato mofetil va a estar aquí actuando a nivel de disminuir la capacidad de estimulación en la presentación de antígeno, ¿de acuerdo? A este nivel también podemos tener a la ciclosporina A en la parte de abajo, al tacrolimus, y aquí también empezamos a mencionar algunos anticuerpos monoclonales, como el Muromomab, que es un anticuerpo anti-CD3. Si se acuerdan que los linfocitos T tienen un CD3, no importa si son CD4 o CD8, además, estos anticuerpos monoclonales van a bloquear el reconocimiento del TCR, ¿ok? Después, en cuadritos azules, tenemos otros pasos, otros lugares en donde tanto el micofenolato de mofetil como el sirolimus, que se parece al tacrolimus, van a tener también su efecto, y aquí podemos ver a otros anticuerpos monoclonales como el daclizumab, basiliximab. Siempre que terminen con mab, vamos a estar hablando de anticuerpos monoclonales que están dirigidos a alguna de las más importantes moléculas presentes, en este caso, en los linfocitos T. Entonces, jóvenes, si están listos después de esta clase de inmunidad de trasplantes, podemos comenzar con la respuesta inmune hacia tumores, que vamos a ver que tiene muchas similitudes y muchas homologías. ¿Por qué? Porque finalmente un tejido canceroso, un crecimiento tumoral, va a significar como si fuera un trasplante, va a significar como un tejido extraño, que va a ser reconocido de una manera muy similar a que si fuera un trasplante, ¿ok? Entonces, casi siempre las clases trasplante y cáncer se dan juntas, porque el sistema inmune las mira, las identifica, las reconoce como algo que hay que eliminar, algo que hay que rechazar, algo que hay que mandar todas las baterías, todas las herramientas para destruirlo
y rechazarlo y matar a esas células. Vamos a comenzar con la definición. Muchos de nosotros sabemos lo que es el cáncer, pero vamos a necesitar utilizar ciertas palabras claves para poder definir correctamente. Es un proceso celular maligno donde hay pérdida de los mecanismos de control normales. Acuérdense que siempre nuestras funciones biológicas cuentan con mecanismos llamados de homeostasis. Estos son los mecanismos que controlan a las funciones para que no haya exacerbaciones, ni pérdidas, ni desviaciones. Bueno, aquí sí se pierden estos mecanismos de homeostasis y esto resulta en un crecimiento desregulado, descontrolado, tanto a nivel del número de células que empiezan a crecer, como en la capacidad de invasión de los tejidos. Nuestras células normales no son invasivas. Nuestras células normales respetan a las células que están junto y no las invaden. Eso se llama inhibición por contacto. Es una función natural, fisiológica de una célula sana. Pero ¿qué pasa en el cáncer? Que las células pierden esa inhibición por contacto y empiezan a invadir, es decir, empiezan a crecer encima. Perdieron ese mecanismo de control. Entonces, ¿qué es la homeostasis? Son los mecanismos de control que tenemos en todas las funciones fisiológicas. Repasen en su clase o en su materia de fisiología. Estos mecanismos de control o de regulación son continuos, constantes, pero son muy sutiles y muy precisos y permiten mantener estables todas las funciones celulares. La mayoría de estas funciones se originan en el núcleo, es decir, las tenemos codificadas en los genes, ¿ok? Ahora, pensemos, ¿de dónde puede surgir un cáncer? De una célula mutada, de una mutación puntual en algún sitio del DNA. Bueno, tomamos en cuenta que tenemos aproximadamente 300, más de 300 tipos diferentes de células en el cuerpo humano y tomando en cuenta que la probabilidad de mutación estimada va de 1 sobre cada 10,000 células, es decir, ahorita mismo, de 10,000 células de mi cuerpo, una puede estar mutando, pero esto es continuo y yo no nomás tengo 10,000 células, ¿sí? Tengo millones. Entonces, siempre tenemos una tasa de mutación presente. ¿Qué pasa con las mutaciones que se dan a nivel de DNA en nuestras células? Que tienen que ser arregladas rápidamente, tienen que ser corregidas por mecanismos de regulación, ¿ok? Bueno, entonces, de las mutaciones es de donde vamos a tener la principal hipótesis de cómo se genera el cáncer, pero la probabilidad es alta. Por lo tanto, tenemos que tomar en cuenta que los mecanismos de reparación también son altos y además son constantes, continuos y persistentes. Todo el día está sucediendo tanto la mutación como la reparación. Les decía que la inhibición por contacto es un mecanismo normal que mantiene a nuestras células juntas pero separaditas, de manera que cuando hacen contacto unas con otras, se detiene de manera fisiológica la división celular. Eso se pierde en el caso del cáncer. Vamos a revisar algunas de las estadísticas generales de los principales datos. El cáncer es una de las 3 primeras causas principales de muerte a nivel mundial. Y aquí tenemos algunos números del 2018. Se documenta en la Agencia Internacional para la Investigación del Cáncer, que forma parte de la WHO, de la
Organización Mundial de la Salud, que en 2018 hubo 18 millones de casos nuevos, o sea, nada más en un año aparecieron 18 nuevos millones de casos nuevos, en el mundo, y además en ese mismo año hubo 9.5 millones de muertes. ¿Qué quiere decir? Que van apareciendo más casos y que el número de millones de muertes más o menos viene siendo la mitad, pero no son la mitad de esos mismos casos nuevos, ¿ok? Son datos separados. Y estas numeraciones, estos cálculos, estos datos nos han también arrojado predicciones, anticipando que en el año 2040 vamos a tener un número de casos nuevos más o menos de 29.5 millones. O sea, no va a bajar, no está bajando, no se está manteniendo siquiera, está incrementando. Y el número de muertes por cáncer también se incrementará a 16.4. Con esto lo vamos a dejar nada más para pensar. ¿Por qué tenemos que estudiar el cáncer? ¿Por qué tenemos que estudiar a la respuesta inmune que puede ayudarnos a eliminar y a curar el cáncer? Pues porque representa un problema de salud importante. Estos son otros datos de los números que existieron en el 2012 y de lo que proyectó la Organización Mundial de la Salud para el 2030, que ya lo tenemos aquí muy cercano. Entonces, las probabilidades siguen indicando que el número de casos va a incrementarse. Si tienen jóvenes alguna pregunta, por favor. Y si ahorita no tienen tiempo, no tienen ganas, no pueden hablar, etcétera, escríbanme. Estamos pendientes de lo que ustedes. Y por favor, les agradezco mucho a los que sí me han escrito y me han platicado diferentes situaciones. Estamos pendientes para que en su examen próximo les vaya lo mejor posible. Continuamos con esta clase el día martes. Probablemente va a tener que ser otra vez virtual. Escríbanme también sus opiniones al respecto, jóvenes. Sí, profesora. Sí, profe, gracias. De nada. Gracias. Que les vaya bien. Nos vemos el martes. Gracias igualmente. Hasta luego. De nada, Denny. Cuídate mucho, que estés muy bien. Adiós, chicas, se cuidan.